Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a esta nueva clase titulada El misterio de Dios unitrino. Esta clase maravillosa me ha llevado más de 15 días investigarla y prepararles un material. Yo quise hacerlo lo más breve posible, pero es tan hermoso el misterio de la Trinidad que tuve que presentárselo en 4 documentos. Y la investigación la hice a partir de 2 programas de teología pura sobre el misterio de Dios de 2 universidades. El primer programa que tomé está desarrollado por la Universidad San Dámaso de Madrid, España, y también de la Universidad Inmaculada Concepción de la Arquidiócesis de Managua, que es la universidad que forma a los sacerdotes y a los laicos en teología, y que yo he dado clase pues en esta universidad de la Arquidiócesis de Managua. La universidad se llama UCICAM. Y los contenidos a desarrollar eh, son de 3 tipos, ¿verdad? 3 elementos o 3 fuentes, si queremos llamarle así. Una primera fuente, según la Universidad de San Dámaso, es un poco la filosofía, pero quisiera que no le tuvieran miedo a la palabra filosofía porque he investigado cada uno de los temas que les he presentado con autores que hablan de la manera más sencilla posible para la comprensión de la clase. No tengan temor de escucharla y seguir con el material escrito, con los folletos. Si pudieran imprimirlo sería ideal porque les quedaría para la posteridad. Y más adelante, cuando vayan creciendo en su fe, pueden releerlo porque el audio de repente se puede perder con los años, pero el material impreso pues se guarda y no se pierde. Como les repito, he desarrollado los temas de una manera muy sencilla y muy comprensible, atendiendo pues a solicitudes de algunos de ustedes, especialmente de la profesora Cristian Rivas, que nos decía que el nivel de el vocabulario mismo de la clase, pues vamos a tratar de explicarlo lo más profundamente para que a ustedes no les quede duda. La otra cosa, antes de hacer la oración inicial, es que yo quisiera que en la metodología de esta clase utilicemos estos diferentes métodos. En primer lugar, escuchar el audio. En segundo lugar, imprimir el documento en la medida de lo posible. Yo sé que esto implica gasto, pero de alguna manera, pues si pudieran hacerlo en grupo, pues podría resultar. Y el tercer método que me gustaría utilizar es que ustedes tengan una participación más activa que en las otras clases anteriores, porque iniciamos con esta metodología de los audios a través de internet por las dificultades pues, de la pandemia, que no podemos reunirnos, pero que sin embargo ha sido una gran oportunidad para que trabajemos en algo, no estemos ociosos en la casa, sino que nos estemos formando, que es uno de los objetivos más maravillosos que hemos logrado, que nosotros como personas no hemos perdido el tiempo de estar encerrados en la casa sin hacer nada, pues haciendo algo por nuestra salvación, por Dios.
Y la otra cosa es que es importante la participación de ustedes porque así podemos ir aclarando dificultades, dudas, comentarios mismos de ustedes que podrían surgir y que quisieran algunas aclaraciones, ¿verdad? Yo abriría el diálogo con ustedes, en primer lugar, que una vez que escuchen cada una de las clases, pues escriban por este mismo medio de el Telegram, y por el WhatsApp voy a seguir enviando por los dos medios toda la información del curso, incluso los audios por los dos medios para que todos los tengan. Y también establecer un día a la semana para que nos encontremos de alguna manera por Telegram, pues en un diálogo por mensaje. Yo no sé si alguna vez ustedes quisiéramos un encuentro por videollamada, que también se puede por el WhatsApp o por el mismo internet, hacer un videollamada donde la mayoría de ustedes pudieran conectarse y vernos las caras y preguntarnos y opinar y desarrollar pues así una dinámica para que ustedes no se sientan en el desarrollo de la clase con unos grandes desiertos donde no comprendan nada, y que eso pueda que lo haga a ustedes retirarse pues del grupo, y sería una lástima porque nosotros quisiéramos que todo este esfuerzo que hacemos, ¿verdad? Ustedes y yo, pues dé fruto y lo aprovechemos, porque el primer objetivo es la salvación de nuestras almas, pues. El segundo objetivo es nuestra propia formación para que en la medida de lo posible, una vez terminada esta pandemia, Dios primero, pues salgamos al mundo a evangelizar, porque esa es la gran misión que tenemos todos los bautizados, y la mayoría de los bautizados no evangeliza, que eso es una cosa triste, y que yo creo que Dios nos va a pedir cuenta a todos de que si evangelizamos o si no evangelizamos. Es una de las preguntas que nos hará el Señor en el examen final, el día que nos muramos, pues, ¿verdad? Muy bien, entonces pongámonos en manos, pues, de la Santísima Trinidad. Les acabo de enviar algunos himnos a la Santísima Trinidad, y vamos a comenzar esta primera clase con un himno de las primeras vísperas en la solemnidad de la Santísima Trinidad en la liturgia de las horas. Pues ahí se los envié para que se lo aprendan. Si quieren, lo vamos a rezar al inicio o al final de cada clase, y vamos a concluir también con un gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque vamos a dedicar plenamente pues esta clase al misterio trinitario de este Dios que es amor. Muy bien, comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, Trinidad a quien adoro, la Iglesia nos sumerge en tu misterio. Te confesamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro. Como un río en el mar de tu grandeza, el tiempo desemboca en hoy eterno. Lo pequeño se anega en lo infinito, Señor Dios nuestro. Oh palabra del Padre, te escuchamos. Oh Padre, mira el rostro de tu Verbo. Oh Espíritu de amor, ven a nosotros, Señor Dios nuestro. Oh Dios Trinidad, a quien adoro, haced de nuestras almas vuestro cielo. Llevadnos al hogar donde tú habitas, Señor Dios nuestro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, fuente de gozo pleno y verdadero. Al Creador del cielo y de la tierra, Señor Dios nuestro. Amén. Muy bien, en esta primera clase entonces haremos una reseña de
todo lo que vamos a estudiar. Les decía yo al inicio que he tomado 2 programas de la asignatura a nivel universitario de esta clase del Misterio de Dios Unitrino. En primer lugar, de la Universidad San Dámaso de Madrid, España, la cual está compuesta en 4 bloques. Yo quiero hacerle una reseña para que se den una idea de cómo está desarrollada pues la clase del Misterio de Dios. Una primera unidad que trata sobre el acceso que tiene el hombre al misterio de Dios. Este Dios como misterio, y que el hombre es capaz de descubrir este misterio de Dios. Por supuesto que no en la totalidad, pero por lo menos a manera de analogía, buscar ese rostro de Dios para conocerlo, ¿verdad? También una segunda unidad que habla de 2 elementos grandes, que esta segunda unidad está titulada La revelación de Dios en la Sagrada Escritura. Una primera parte trata sobre el Antiguo Testamento y una segunda parte la revelación de este Dios en el Nuevo Testamento. Una tercera unidad de la Universidad San Dámaso es la teología, o sea, el magisterio y la tradición de la iglesia a través de toda la historia de la salvación. Y una cuarta unidad pues para acercarnos un poco al misterio con esta reflexión teológica que vamos a hacer para la adaptación pues de nuestro conocimiento en el hoy de nosotros, ¿verdad? Porque vamos a ver un poco la parte filosófica. Yo quisiera que la palabra filosofía no le tengan miedo, porque la filosofía es el estudio de los misterios de Dios a la luz de la razón humana. Eso significa la filosofía en el estudio del misterio de Dios. Así que no hay nada nuevo, sino que es algo totalmente simple. Es el estudio del misterio teológico de la Santísima Trinidad a la luz de la razón humana. O sea, cómo vamos a entenderlos nosotros con nuestra propia razón. Así de sencillo es. Entonces, en ese sentido, por eso es que la clase le dan ese nombre, pero yo creo que no deben asustarse del nombre. Filosofía de la revelación. Esto es estudiar la revelación de Dios uno y trino, pero a la luz, como le repito, de la razón humana. Eso es todo lo que significa la filosofía en el estudio de la Santísima Trinidad. Así de sencillo. Eso es lo que nos presenta la Universidad San Dámaso de Madrid, España, ¿verdad? Una universidad católica de renombre. Y una segunda fuente para el programa de esta clase del Misterio de Dios lo he tomado de la Universidad, les decía, Inmaculada Concepción de la Arquidiócesis de Managua, con su nombre USICAM, que la fundó el cardenal Leopoldo José Brenes para la formación de los sacerdotes. Y esta universidad de USICAM, que está ubicada en el Seminario Mayor La Purísima, aquí en Managua, hace una descripción del curso. Dice USICAM que el curso de El Misterio de Dios Unitrino estudia. Este curso lo vamos a estudiar por medio de las fuentes teológicas de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. ¿Y cuáles son las fuentes teológicas de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo? Pues la Sagrada Escritura en primer lugar, y después la tradición de los apóstoles. Ahí no nos vamos a perder nada. La tradición de los apóstoles, la Sagrada Escritura y por supuesto pues el magisterio de la iglesia, porque la iglesia en estos 2000 años que llevamos de existencia, pues todos los padres de la iglesia han aportado a este estudio de la revelación de Dios, y
lo tenemos todo en nuestras manos, a nuestro alcance. Entonces, esas son las fuentes de la teología. La Sagrada Escritura, la tradición de los apóstoles y el magisterio de 2000 años que tiene la iglesia, ¿verdad? Y en esas fuentes es donde Dios se ha revelado a sí mismo, ¿verdad? En esas distintas etapas de la historia de la salvación. Este Dios que se ha revelado en todas estas etapas de la salvación como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Incluso, si bien es cierto, no sale la palabra la Santísima Trinidad en el Antiguo Testamento, pero hay muchos elementos que se refieren ya a esa presencia de tres personas en un solo Dios, ¿verdad? Entonces, este Dios que se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y también que nos mueve, nos incita, que nos hace participar en esta su revelación con esa comunión trinitaria, ¿verdad? Porque la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la comunión entre ellos, nos debe suscitar en nosotros esa comunión de amor con Él. Entonces, este curso parte pues de la revelación de Dios como creador de todo lo creado, reflejado en el Antiguo Testamento, como el único que no es creado. Dios es el único ser increado porque Él no fue creado, Él es eterno, Él existe desde siempre y para siempre. Por eso decimos que es el único ser increado. Dios en tres personas es un ser increado porque Él no tiene principio y no tiene fin. Eso significa la palabra increado, que Dios no fue creado, que no tuvo principio y que no tendrá fin. Y que esta revelación pues de este Dios eterno pasa por ese Dios redentor que humanizado, ¿verdad? Dios que se hace hombre en la segunda persona de la Trinidad, en el Hijo, y que salva a toda la humanidad desde la cruz, y que llega toda esta revelación pues hasta el Dios santificador prometido incluso en el Antiguo Testamento, y también prometido desde un tiempo más cercano por Jesucristo nuestro Señor, donde nos ofrece que Él enviaría otro paráclito, otro defensor, pues para que nos santificáramos. Entonces llegamos así a la tercera persona de la Trinidad, el santificador, y Él que continúa y prolonga por todo el tiempo. Estamos en estos últimos tiempos escatológicos, se prolonga entonces por todo el tiempo esos beneficios de todita la redención realizada por este Dios redentor, esta redención para todo el género humano. Entonces el Padre que crea, Padre creador, el Dios creador, el Dios redentor que es el Hijo, que es el Dios con nosotros, que es el Hijo que redime habiéndose hecho humano y que salva a la humanidad en la cruz, y que también nos lleva hacia este Dios santificador que es el que prolonga y continúa a través de todo el tiempo hasta el fin del mundo, pues los beneficios de la redención para todos los seres humanos. Esa es un poco la descripción del curso, es preciosísimo, definitivamente. ¿Y cuál es la justificación para que nosotros estudiemos este tema? El Dios, el misterio del Dios uno y trino. Pues porque se necesita conocer de las fuentes de la revelación que este Dios hace de sí mismo. Él se revela, ¿verdad?, por esas fuentes de la revelación, y que también se revela como Trinidad, y que por lo tanto a través de este estudio gradual, sistemático, con nuestro propio lenguaje, podemos orientarnos para estar firmes en el conocimiento de este Dios maravilloso que se quiere revelar a nosotros pues a través de este estudio.
un objetivo general, yo diría tal vez dos objetivos generales que necesitamos obtener al concluir este curso. Es el primero, el conocimiento, ¿verdad? La ciencia que debemos de tener. La ciencia significa el conocimiento de Dios, pues, ¿verdad? Tenemos ciencia, nuestra ciencia en nosotros, en nuestra mente y nuestro corazón, conocerlo, profundizar a través de todas estas fuentes de la teología, pues ese misterio de Dios que se nos manifiesta en la historia, en nuestra historia de la salvación, y este Dios que se nos manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que nos invita a participar pues en esa comunión trinitaria que tiene Él en su seno divino, que el encuentro del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa comunión trinitaria pues quiere compartirla con nosotros para que nosotros también participemos de esa comunión con Dios. Entonces, el conocimiento de Dios y nuestra propia salvación son los dos grandes objetivos que queremos proponernos al desarrollar esta clase. Esta clase será un poco más larga que las anteriores. Las anteriores han rondado allá por las 20 lecciones, 20 clases. Esta tal vez vamos a tener un poco más. Tal vez unas 30 o 40, no sé, pero yo creo que 40 a lo mejor es mucho. Pero vamos a intentar hacerla lo más breve posible, porque una vez resumido todo el tema, pues ustedes van a tener todas las fuentes a su mano donde ustedes puedan continuar pues la investigación, ¿verdad? Entonces estos son los dos programas. ¿Y cuál es el programa propiamente de la Universidad de la Inmaculada Concepción de la Arquidiócesis de Managua, de la UCICAM? Los contenidos son los siguientes, ¿verdad? La revelación de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Jesús, que en el Nuevo Testamento revela el misterio de Dios. Un poco el desarrollo del dogma trinitario, o sea, eso trata casualmente de lo que decíamos de la otra universidad, el desarrollo del magisterio a través de toda la historia de la iglesia, y después un poco una adaptación a nuestro tiempo para que comprendamos hoy pues el misterio de Dios. Ese es un poco los dos contenidos de las dos universidades, y yo los he resumido igual como en este programa de la universidad. Yo lo he resumido en esta parte, ¿verdad? Una introducción filosófica para el estudio teológico del misterio de Dios unitrino. Les repito que la palabra filosofía no le tengan miedo, porque es un elemento que significa que nosotros vamos a estudiar el misterio del Dios unitrino a la luz de la razón humana, o sea, a la luz de los pensamientos humanos. ¿Qué piensa el hombre de Dios? Porque la revelación que Dios ha hecho de sí mismo, pues sigue en el misterio, y lo que hace la filosofía, lo que hace la razón humana es escudriñar a través de nuestra cabecita, de nuestro cerebro, por analogía, o sea, por comparaciones, qué es lo que somos nosotros y qué es lo que es Dios, ¿verdad? El estudio del hombre y el estudio de Dios. Porque si nosotros conocemos el hombre, porque nos conocemos todos, conocemos el misterio de Dios, entonces adecuamos nuestro conocimiento del hombre y por analogía sacamos conclusiones. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos la bondad, somos buenos. Entonces, por analogía, ¿qué podemos decir de la bondad de Dios? Que Dios es infinitamente bueno, ¿verdad? Entonces, esa es una comparación analógica, partiendo de la razón humana para ver esos atributos divinos, los atributos de Dios, que son un montón. eh, la bondad de Dios, por ejemplo, ¿cómo la deduce el hombre? Viendo que nosotros tenemos la bondad y que en Dios la bondad es infinita y es eterna. Entonces, en ese sentido, nosotros ahí vemos, por analogía, cuál es ese atributo de Dios. Dios es infinitamente bondadoso. Así de sencillo. Entonces yo quisiera que
que en esta reflexión ustedes se abran el corazón a la revelación misma de Dios, porque va a llegar a sus mentes de una manera sencilla, de una manera simple, de una manera comprensiva. Y de esa forma nosotros vamos a entender a Dios. Muy bien, pues iniciemos una referencia primero a los folletos. Yo les he enviado 3. Vamos a ver sus contenidos en primer lugar. Este día vamos a ver un poco un resumen de los contenidos, a ver si podemos desarrollar, aunque sea un poquito, pues, ¿verdad?, del primer contenido. El primer folleto, titulado Filosofía sobre el misterio de Dios unitrino, trata sobre la maravillosa verdad sobre Dios. Este Dios que sí existe, su existencia, que Dios es una cuestión religiosa o científica, esta investigación de Dios. Podemos nosotros confesar que creemos o no creemos en Dios. Este es un análisis que vamos a hacer, ¿verdad? Una primera unidad que contiene este primer folleto habla de las pruebas de la existencia de Dios. Y las pruebas de la existencia de Dios son con razonamientos humanos. Son argumentos que utilizamos los seres humanos para llegar al conocimiento de Dios. Y alguno de los argumentos es que nosotros podemos conocer la existencia de Dios a través de la existencia del hombre. Podemos llegar al conocimiento de Dios a través de la existencia de la ley moral. Podemos llegar al conocimiento de Dios a través del estudio de la creencia universal de todo el género humano, de su religiosidad, de la búsqueda del ser humano sobre un ser superior, sobre su fin último, sobre qué es lo que espera el hombre después de la muerte. Entonces, en ese análisis que hacemos de nuestro origen y de nuestro destino, pues llegamos a descubrir, pues, argumentos sólidos, científicos incluso, sobre la misma existencia de Dios. Un segundo capítulo de este primer folleto trata de argumentos que prueban la existencia de Dios, titulado Las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es un maravilloso teólogo de la Edad Media, que diríamos, y lo ha dicho la Iglesia, el Concilio Vaticano II lo ha dicho, que es el padre de la teología de la Edad Media, el padre de la teología de la escolástica, que es la Edad Media. Y él tiene 5 vías para, como argumentos, tiene 5 vías como argumentos para demostrar la existencia de Dios, para probar que sí, realmente Dios existe. Entonces, en ese sentido, pues Santo Tomás de Aquino nos presenta 5 vías, 5 definiciones para que nosotros podamos comprender, conocer la existencia de Dios. Es un estudio maravilloso de este análisis que hace Santo Tomás de Aquino sobre la existencia de Dios. Y después un estudio científico al final de este folleto sobre qué dicen los otros científicos sobre Dios. O algunos científicos, pues no todos vamos a señalarlos, por supuesto, pero hay una infinidad de científicos que han probado a través de la ciencia la existencia de Dios. Esto significa que a Dios se puede probar la existencia de Dios por la misma ciencia. Y resulta que hoy por hoy, que eso es lo que vamos a estudiar al final, resulta que hoy por hoy los científicos se contraponen o se ponen en contra de Dios. Dicen los científicos que Dios estorba para la ciencia, pero es un gravísimo error, porque Dios es el hacedor de
todo el universo, el creador de todas las cosas, pero que el hombre que en su orgullo quiere demostrar que la ciencia es el fin último del hombre, que el hombre será feliz por la ciencia, el desarrollo científico, la técnica y todos los bienes materiales, que esa es la misma ideología del materialismo, que todo lo que podemos ver y tocar es lo que nos hace feliz. Y lo que no podemos ver y que no podemos tocar, que eso es una realidad de Dios, lo niegan porque como no se puede tocar, pero sin embargo vamos a estudiar algunos científicos que han demostrado por la ciencia que sí realmente existe Dios. Es maravillosa la filosofía en este sentido, ¿verdad? Veamos el contenido del segundo folleto, titulado La filosofía de la religión para entender el misterio de Dios hoy aquí nosotros, para que lo podamos comprender con esta bola de influencia de la ciencia, de la técnica, los medios de comunicación que nos atacan, para que perdamos nuestra fe en Dios, ¿verdad? Y esto demuestra que los estudios sociológicos y esos datos concretos de la ciencia y la investigación, todos esos datos que tenemos a nuestro alcance, nos indican que la religión ha perdido su influencia por algunos rasgos que estamos viviendo hoy y que atentan pues contra nuestra fe y la creencia en este Dios, ¿verdad? Y hay un montón de pruebas de lo que está sucediendo hoy por hoy, y en ese sentido el mundo quiere probar pues que el misterio de Dios es una utopía, que sin embargo nosotros los cristianos vamos a demostrar que Dios verdaderamente existe, que Dios verdaderamente nos salva, que Dios verdaderamente nos santifica y que nos prepara a los que queremos dejarnos preparar para vivir con Él en la felicidad eterna. Ese es un poco el contenido de este segundo documento. Y el tercer documento que ya les envié, trata del estudio de una forma teológica, filosófica, y vamos a tratar de hacer una síntesis pues, teológica y filosófica, o sea, un resumen de la razón humana en la investigación teológica para que comprendamos pues, la existencia de Dios. Algunos elementos de este tercer folleto es que la divina presencia creacional y presencia de gracia, que a pesar del pecado del hombre, Dios siempre ha mantenido su presencia creacional, ha seguido creando seres humanos, nos ha redimido a todos y nos ofrece pues un proceso de santificación a través de su Espíritu Santo para que lleguemos a Él, ¿verdad? Este folleto de la síntesis teológica trata un poco filosóficamente, o sea, trata un poco a través de la razón humana los primeros acercamientos de Dios al hombre que están contenidos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y estos contenidos del Antiguo Testamento, de la Sagrada Escritura, veremos un paréntesis breve, tal vez de unas 2 clases, sobre una teología del nombre de Dios, y que cómo este Dios nuestro revela su nombre y nos llama por nuestro propio nombre, que fue desarrollado por el Papa Benedicto XVI, que vamos a hacer ese paréntesis que está muy lindo. Yo lo recogí pues de una bibliografía y lo inserté pues en este material. Luego vamos a ver un poco la esencia de la presencia espiritual
de Dios en el Antiguo Testamento, siempre hablando del Antiguo Testamento y después insertándonos en el Nuevo Testamento, con Jesucristo, que es Dios también, este Dios mismo que se quiso revelar a través de su Hijo Jesucristo, y que Él también, Jesucristo, con el Padre son fuentes pues del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento Jesucristo se revela como el templo de Dios. Dios está en él, el Padre y yo somos una sola y misma cosa, y diferentes textos pues del Nuevo Testamento donde Jesucristo prueba, pues, ¿verdad? Prueba la existencia de este Dios en tres personas. La Trinidad Divina en los cristianos, en la primera iglesia naciente, los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de San Pablo, vamos a ver un poco. Y otro tema importante es la inhabitación en la tradición cristiana. La palabra inhabitación es una palabra que debemos aprenderla porque tiene mucha referencia, mucha realidad real en los cristianos a través de los sacramentos. Cuando nosotros recibimos los sacramentos, recibimos la gracia santificante, que es la misma presencia de Dios. Pero cuando hablamos presencia de Dios, tenemos que referirnos a las tres personas, porque Dios es completo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios no puede estar separado. Cuando nosotros le oramos y le hablamos a Jesucristo, por ejemplo, estamos dirigiéndonos a las tres personas, porque donde está Cristo está el Padre y está el Espíritu Santo. Donde está el Padre está el Hijo y el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo está el Padre y el Hijo. No pueden estar separados por una realidad de concomitancia. Eso significa ellos están totalmente unidos por una causa. Eso significa la palabra concomitancia, totalmente unidos por una causa, un solo objetivo, que es irradiar su amor, vivir en comunión y crearnos a todos nosotros. Entonces, esa inhabitación, esa es una primera palabra que les voy a mandar al final. Miren, al final del folleto cuarto, ya lo tengo terminado, pero lo que es de fondo ya está listo. El folleto cuarto solo me queda un poco darle forma, porque lo de fondo ya lo tengo, y en el folleto cuarto hay un glosario de todas estas palabras difíciles de entender, donde se explican. Eso es un glosario, o sea, es como un diccionario pequeño final sobre la clase del misterio de la Santísima Trinidad. Ahí van a encontrar algunas palabras, algunas otras pues no estarán, porque es muy amplio el lenguaje teológico sobre la Santísima Trinidad, pero sin embargo pues ahí vamos a comenzar por ahí y después lo iremos enriqueciendo si ustedes quieren. Cuando ustedes tengan duda de una palabra difícil que no le entiendan, por favor pregunten, ¿verdad? La palabra inhabitación es la primera que tenemos que hacer investigación, y yo hoy mismo voy a buscarla en el diccionario y les voy a mandar la definición. ¿Qué significa la palabra inhabitación en la tradición cristiana? Que Dios habita en nosotros, eso significa pues que Dios vive en nosotros. Entonces, inhabitación significa Dios vive en nosotros. A través de los sacramentos recibimos la naturaleza divina de Dios, recibimos su Espíritu, por lo tanto recibimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ellos viven en mí, en nosotros. Digo viven en mí porque así dice Jesucristo, ¿verdad? San Pablo lo dice, ¿verdad? Somos templo de Dios. Significa que Dios vive en nosotros. Somos templo de la Santísima Trinidad, porque Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo vive en nosotros. Y esto tiene mucha relación con la Eucaristía, porque hay muchos cuestionamientos en la Eucaristía. Les voy a poner uno, por ejemplo, que después lo vamos a analizar con más amplitud cuando lleguemos a este tema. El ejemplo es el siguiente. La gente me preguntaba un día de esto:
¿Cuánto tiempo dilata en nosotros la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía cuando lo comulgamos? Dice la definición o el dogma que Él está presente, real, verdaderamente presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, mientras perduren los accidentes de pan y vino. Entonces, en nuestro organismo, el tiempo que dure el pan en nuestro estómago, que ya no sea transformado en otra cosa por los gases, los jugos gástricos, entonces la presencia real de Jesucristo deja de existir en nosotros. Pero esto es la parte meramente física, porque la inhabitación de la Santísima Trinidad, por ejemplo, es una inhabitación espiritual. Dios vive en nosotros. Entonces tiene mucho sentido lo que nosotros estamos haciendo hoy por hoy con la comunión espiritual. No te puedo recibir sacramentalmente, decimos en la comunión espiritual. Vengan al menos espiritualmente a mi corazón, ¿verdad? Y como si ya te hubiera recibido, te adoro, te abrazo, te quiero, te amo. Todo lo que uno le puede decir a Jesucristo cuando comulgamos con Él. Sacramentalmente o espiritualmente. Entonces, al menos para mí ha tomado mucho sentido la comunión espiritual, porque a lo mejor con la comunión sacramental, cuando recibimos el pan, la hostia, pues nosotros tenemos una cierta tendencia a pensar de que en el momento que deja de existir el pan en nuestro estómago, Jesucristo deja de existir dentro de nosotros, pero su presencia es espiritual más que material. Entonces, ese es un ejemplo de lo profundo y de lo precioso que significa, pues, esta palabra, la inhabitación de la Santísima Trinidad en nosotros, ¿verdad? Y según lo dice la tradición cristiana también, cómo es la inhabitación. Después viene una síntesis sobre este tema, después la Eucaristía en su relación con la inhabitación de la Santísima Trinidad. ¿Cuál debe ser nuestra espiritualidad por esta inhabitación en nosotros de la Santísima Trinidad? No pierdan de vista esa palabra, la inhabitación. Yo al ratito les voy a mandar qué significa la palabra inhabitación. Después, en este mismo folleto número 3, vamos a estudiar en una segunda parte la esencia de Dios y los atributos de Dios. ¿Qué quiere decir la esencia de Dios? Esto significa de qué está hecha la naturaleza divina. Eso es. ¿Cuál es lo esencial? ¿Cuál es la esencia de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo lo podemos entender en su ser? Dios, que espíritu puro. Son palabras, por supuesto, difíciles de comprender, pero que sin embargo nos van a dar una idea por analogía. Les repito, esa palabra es importante. La palabra analogía significa por comparación, conociendo cómo existimos nosotros. Por ejemplo, ¿cuál es la esencia del hombre? El hombre es carne y hueso y tiene alma racional. Eso es el hombre. Entonces, pensar cómo es Dios. Dios es espíritu puro, es espiritual, su esencia es divina. Todos esos elementos vamos a profundizarlos. Y después con esto, conociendo un poco la esencia de Dios, su persona, como Dios, sus tres personas, etcétera, vamos a ver los atributos que yo les refería, que los atributos se empiezan a entender por comparación en la medida que nosotros conocemos qué es lo que somos nosotros, ¿verdad? Si nosotros tenemos paciencia, a ver, si nosotros nos movemos, por ejemplo, Dios no se mueve. Si nosotros crecemos, nos desarrollamos y morimos, Dios no muere. Dios es eterno. Si nosotros somos buenos, les decía al comienzo, la bondad de Dios es infinita. Dios es infinitamente bondadoso. Todos esos son los atributos de Dios, ¿verdad? Todos esos son los atributos que vamos a estudiar de Dios. Entonces, con esto, pues ya nos damos una idea de qué es lo que vamos a estudiar.
Los invito a que se animen, el tema es preciosísimo, se van a enamorar más de Dios, vamos a conocer muchos misterios de Dios que algunas veces no logramos entenderlo, pero eso sí, al final tendremos que decir todos, como San Agustín, que era tan inmenso que era difícil conocerlo. Hay un cuento de San Agustín que estaba en la playa eh, y un niño estaba en la misma playa haciendo un hoyito en la arena y le dice San Agustín, ¿qué estás haciendo? Le dice el niño, estoy tratando de echar todo el agua del mar en este hoyito. Entonces le dice San Agustín, ¿cómo vas a hacer eso? Eso es imposible, le dice. Entonces el niño le contestó a San Agustín, también le dice, es imposible que tú quieras conocer a Dios porque nosotros somos muy limitados. Entonces la conclusión es que al final de nuestra clase vamos a decir, Dios ciertamente hemos conocido que es hermosísimo, grande, eterno, infinito, amoroso, pero al final nunca vamos a terminar de conocerlo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.